Era una mañana tranquila. Había salido muy temprano de Mexicali, crucé la frontera con todos mis documentos en regla y simplemente iba a descargar una carga sencilla en una bodega en Chula Vista. Todo está normal, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en San Diego. Tan pronto como estacioné el camión detrás de una estación Shell, supe que algo andaba mal. Dos tipos en una camioneta negra no podían quitarme los ojos de encima. Uno de ellos incluso tomó una fotografía de mi camioneta. Minutos después, un coche de policía estadounidense apareció de la nada, bloqueando la salida. Cuando lo vi, había 3 agentes con armas en sus manos gritando: «¡Manos arriba! ¡Sal del camión ahora!». Me quedé congelado. No sabía si correr o responder. Simplemente obedecí. Me sacaron del camión como si fuera un delincuente peligroso. Y la peor parte, dijeron que era sospechoso de participar en una red de trata de personas. Sí, trata de personas. Allí, sin nadie para mí, en un país que no era el mío, pensé que mi vida había terminado. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba, ni siquiera la policía. Si crees que ya lo has visto todo en la carretera, espera a escuchar el resto de esta historia. Estacioné el camión allí mismo, detrás de esa estación Shell, cerca de Palm Avenue, en Chula Vista. El sol brillaba intensamente en el parabrisas y todo parecía normal, pero había algo en el aire que me inquietaba. ¿Conoces esa sensación de que te están observando? Como si alguien estuviera esperando que parpadearas antes de atacarte. Eso es lo que sentí, y he estado en muchas cosas, he dormido en lugares mucho peores, pero ese lugar tenía un silencio extraño y pesado. Bajé a estirar las piernas, beber un poco de agua y revisar los neumáticos por si acaso. Fue entonces cuando me di cuenta de la camioneta negra estacionada frente a mi camioneta. Las ventanas estaban tintadas, pero se podían ver 2 tipos dentro. Uno de ellos llevaba una gorra y el otro estaba en el asiento del pasajero con su teléfono celular apuntándome directamente. Me disfracé, hice como que no lo veía. Seguí caminando alrededor del camión, pero no lo perdí de vista. Poco después, uno de ellos bajó. Él fingió estar hablando por teléfono, pero se notaba que no estaba allí en vano. Caminó lentamente detrás del camión. Miró la matrícula, miró la carga y luego regresó al auto. En ese momento, mi corazón empezó a acelerarse. Algo estaba mal, muy mal. Los conductores de camiones aprenden a confiar en sus instintos y el mío me gritaba que tenía que salir de allí. Pero no pude irme. La entrega estaba cerca y el cliente aún no había liberado el almacén. Regresé a la cabaña, cerré las ventanas y cerré la puerta. Encendí el aire acondicionado, tratando de calmarme. Respiré profundamente. Intenté pensar lógicamente. Quizás fue solo paranoia. Quizás los chicos simplemente estaban esperando a alguien o lo que sea, pero en el fondo yo ya lo sabía. No era casualidad. La forma en que miraban, la forma en que giraban alrededor del camión, como si estuvieran buscando algo. Y yo estaba allí dentro, sin entender lo que estaba por pasar. El tiempo pasó lentamente. Casi media hora después, me di cuenta de otro detalle. Un coche de policía subiendo lentamente por la calle. No me importó al momento. Es normal ver patrullas por allí. Pero cuando ella disminuyó la velocidad para pasarme, sentí un nudo en el estómago. El agente de policía miró directamente hacia la cabina. Le devolví la mirada con una cara que no me debía nada. Pero ella no le quitó los ojos de encima ni por unos segundos. El vehículo continuó y giró hacia adelante. Entonces ya no hubo dudas. Ellos venían por mí. Tragué saliva con fuerza. Todos mis documentos estaban correctos. No llevaba nada ilegal, ni siquiera una bombilla fundida. Pero en ese momento me di cuenta, a veces no importa lo que tienes, sino lo que la gente piensa que eres.
Y cuando deciden que eres sospechoso, no importa si eres inocente, te tratarán como si fueras culpable, y eso fue exactamente lo que pasó. El vehículo no se detuvo, sino que frenó. De repente, en seco. En cuestión de segundos llegaron dos más, cerrando ambos lados de la calle, como si fuera una operación montada solo para mí. Antes de que pudiera abrir la puerta de la cabina, había luces rojas destellando en los espejos y gritos que venían de todas direcciones. ¡Manos arriba! ¡Sal del camión ahora! Era como si me hubiera convertido en un personaje de una película policial, de esas que vemos sin creer. Solo que aquí yo era el objetivo. Mi cuerpo se congeló. Un segundo duró una eternidad. Sentía las piernas pesadas y la respiración se me acortaba. Cuando lo vi, mi mano ya se levantaba por sí sola, como si el instinto hubiera tomado el control. Bajé lentamente, cada paso se sentía como un paso en falso. Un movimiento en falso y todo podría acabarse. Vi el cañón del arma brillando bajo el sol de la mañana. Vi que la cara de uno de los policías se ponía roja de tensión. Y allí estaba yo, en chanclas, una camiseta gastada, la pulsera de mi hijo en la muñeca, intentando demostrar con la mirada que no era ninguna amenaza. Me arrojaron al suelo con fuerza, con la rodilla sobre mi cuello y el codo presionando mi espalda. El asfalto caliente me quemaba la piel, pero apenas lo sentía. La mente simplemente gritó: ¿qué crimen? ¿Qué carga? ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera podía gritar, solo podía oír: estás bajo investigación. Guarda silencio, no te muevas. Hablaban como si ya estuvieran seguros de quién era yo, como si fuera un viejo conocido de la policía, y no un camionero mexicano intentando ganarse la vida dignamente, cruzando la frontera para entregar productos limpios. Escuché a uno de ellos decir en la radio: el plato se golpea, mismo modelo, misma descripción, confirmado. Eso cortó como una navaja. Cállate, no hables. Era como si mi voz no valiera nada, como si mi verdad hubiera sido cancelada por un error del sistema. Mientras me esposaban, vi a uno de los oficiales registrando la cabina. Abrieron mi mochila, rebuscaron entre los papeles y tiraron mi lonchera al suelo. Tenía una foto de mis hijos pegada al tablero y la rompieron accidentalmente. No se disculparon, no se miraron a los ojos. Simplemente siguieron el protocolo frío, y ahí me di cuenta que esa ya no era mi camioneta. Eso se convirtió en una escena del crimen. Y yo, sin haber hecho nada, ya fui tratado como culpable. En mi cabeza todo daba vueltas. ¿Cómo demostrar que fue un error? Que nunca tuve nada que ver con ninguna pandilla. Que mi vida era camino, anhelo y carga barata. Y peor aún, ¿cómo le explicaría esto a mi familia si desapareciera, atrapada en un país donde nadie me conociera? Fue en ese momento, todavía boca abajo en el suelo, que tomé una decisión. No pude quedarme callado, no está ahí, no así. Había algo en ese camión que ellos no sabían, algo que podría cambiarlo todo. Me sentaron en la acera con las manos tras la espalda, esposado como si fuera un animal peligroso. Un policía rubio, con tatuajes por todo el brazo y cara de gruñón, se arrodilló frente a mí y me preguntó, en tono frío: ¿sabes por qué estás aquí? Negué con la cabeza, todavía intentando comprender qué estaba pasando. Fue entonces cuando soltó la bomba. Estás siendo investigado por trata de personas. Me quedé paralizada. La palabra trata de personas resonó en mi cabeza como un disparo. Se me secó la boca, no tenía sentido. Lo expliqué en español y el poco inglés que sabía. No soy parte de eso. Soy trailero, trabajo honesto, vengo de Mexicali, carga legal. Pero parecía que le hablaba a una pared. El agente miró a sus colegas y dijo: mismo modelo de camión, misma ruta, misma secuencia de matrículas. Coincide. Eso fue todo. Coincidí
con lo que buscaban. Mi camioneta, una Kenworth blanca con una franja roja, era la misma que usaba un grupo para transportar inmigrantes ilegales ocultos en la parte trasera. Y la matrícula solo tenía una letra diferente. En la pantalla de la tableta que estaban usando apareció una foto. Era el mismo modelo, mismo color, solo que más sucio, sin las marcas de mi empresa. Pero en el ajetreo de la vida cotidiana, ¿quién se daría cuenta de eso? Estaban seguros, y no importaba lo que dijera. Me metieron en el coche de policía como si ya me hubieran condenado. Allí, solo, con la radio a todo volumen en mis oídos y el corazón acelerado, comencé a pensar en mi familia. Mi esposa pensó que estaba entregando carga y regresando a casa. Mis hijos esperando un regalo. Y aquí estoy, en un coche de policía en Estados Unidos, acusado de un crimen repugnante que nunca cometí. Me llevaron a un edificio gris, sin ningún cartel, que parecía un centro de triaje o algo similar. Me registraron nuevamente, esta vez más brutalmente. Me quitaron el cinturón, las botas, hasta la cadena con la imagen de la Virgen. Todo lo tiraron en una caja de plástico como si fuera basura. Me sentaron en una habitación pequeña y fría, con demasiada luz blanca, y comenzaron el interrogatorio. Había dos agentes, un latinoamericano con fuerte acento y un norteamericano duro, de estilo militar retirado. Uno hacía preguntas con calma, el otro presionaba. Querían saber con quién estaba hablando, quién era mi contacto en el grupo, de dónde venía el dinero. Yo solo repetía, no sé de qué hablan. Soy chofer, vengo a entregar mercancía, nada más. Pero su expediente ya estaba listo. Dijeron que yo formaba parte de una ruta entre Tijuana y Los Ángeles y que mi carga era una fachada, que el GPS del camión había coincidido con otras rutas sospechosas. Incluso me preguntaron si recibía más dinero por cada pasajero. Fue entonces cuando comprendí que estaban seguros de mi culpabilidad. Solo era un número más en ese sistema que mezcla datos, desconfianza y desesperación. Mientras hablaban, algo empezó a molestarme. Algo dentro de mí me decía que no podía esperar a que la suerte me liberara. Sabía que tenía que demostrar, de alguna manera, que no era quien ellos pensaban que era. Y ahí fue cuando me acordé de un detalle en la camioneta que podía girar la llave. La habitación era pequeña, sin ventanas, con ese aire frío que penetra los huesos. Las luces fluorescentes zumbaban y el silencio entre preguntas era más fuerte que cualquier sirena. El policía me miró con expresión severa, como si esperara que confesara algo, como si en cualquier momento fuera a soltar, «Vale, fui yo, aunque no hubiera hecho nada». El otro seguía haciendo preguntas confusas, mezclando fechas, nombres, lugares. Intentó pillarme en una contradicción, pero todo lo que dije era verdad. Aún así, parecía que no era suficiente. Empecé a sudar fríamente, incluso con el aire acondicionado a toda potencia, con la camisa pegada a la espalda y la garganta seca. Intenté mantener la calma, pero mi cabeza daba vueltas. ¿Y si realmente me meten en la cárcel?, pensé. ¿Y si nadie me encuentra? ¿Y si creen que desaparecí a propósito, que me salí de la carretera? En estos momentos la mente comienza a dirigirse hacia un lugar oscuro. No es solo el miedo a ser arrestado, es el miedo a desaparecer, para ser olvidado. Nadie escuchará tu versión. Cada vez que me acusaban de algo, era como si me dieran un puñetazo en el estómago. Hablaron de comprobación de pruebas, de sospecha basada en patrones de movimiento. Incluso dijeron que tenían imágenes de un camión como el mío recogiendo gente en Caléxico y que podían usarlas como prueba. Lo cierto es que todo allí se basaba en coincidencias y suposiciones. Y yo, sin abogado, sin nadie de mi gente alrededor, me sentí devorada por un sistema que no se detiene a escuchar. Empecé a pensar en todo lo que podría salir mal.
en historias que escuché de otros camioneros detenidos en la frontera, de mexicanos arrestados sin motivo, de personas que fueron confundidas con criminales y desaparecieron entre los papeles. Recordé a un compañero de viaje, Rafa, que pasó 3 meses detenido debido a un error en las huellas dactilares, y solo se fue porque su esposa tocó la puerta de todos los periódicos de Tijuana. En mi caso, ¿quién lo sabría? ¿Quién movería un dedo? La presión era tanta que comencé a dudar de mí mismo. Había pasado por el lugar equivocado sin darme cuenta. ¿Alguien puso algo en el camión? Podría ser que me hayan utilizado de alguna manera sin saberlo. Eso fue lo peor, el miedo a no tener el control, de ser simplemente otra persona arrojada en los engranajes de un sistema al que no le importa su historia, solo las estadísticas. Fue en medio de ese torbellino que recordé un detalle, una que nadie había preguntado, alguien que quizás podría cambiarlo todo si estuvieran dispuestos a escuchar. Fue cuando aquel agente latino, el único que parecía tener un poco de humanidad en la mirada, me preguntó por milésima vez si estaba seguro de que la camioneta era mía, que algo hizo clic en mi cabeza. Pedí ver los registros de carga. Habían sacado los papeles de la guantera, pero claramente ni siquiera los habían mirado con atención. Dije que tenía una guía firmada, con código QR, sello de aduana de Tecate y hasta el nombre de la empresa americana que me contrató. No era un documento cualquiera, era todo oficial y formal. Anoté el nombre, Transportes Hernández y Asociados, socio desde hace años de una firma en EU. Si hubieran escaneado el código en ese momento, habrían visto la ruta, los tiempos, la mercancía registrada. El latino tomó el papel con expresión dudosa, se levantó y salió de la habitación. Minutos que parecieron horas. Afuera, la radio de la policía crepitaba. Alguien decía sujeto bajo custodia, y ya podía imaginar las esposas apretándose nuevamente alrededor de mis muñecas. Hasta que regresó con el papel en la mano y una cara diferente. Detrás de él entró una mujer, no era una policía, probablemente una empleada del DHS o algo así. Con voz firme, me preguntó mi nombre completo, hizo 2 o 3 preguntas sencillas y luego dijo, lo comprobamos. Su carga coincide con el sistema, el camión está limpio, hubo un error en la identificación visual. Fue como si de repente el aire regresara a mis pulmones. Por un momento pensé que iba a llorar allí mismo, pero aguanté. No era momento de derrumbarse. Ella continuó explicando que un camión casi idéntico al mío había sido utilizado para transportar inmigrantes ilegales 2 semanas antes, y que la matrícula falsa que usaron era solo una letra diferente a la mía. Estaban en alerta y habían recibido una pista anónima con una descripción similar. Eso fue todo, una descripción, y aún así casi me tragaron entero. Se disculparon. Frío, protocolario, el tipo de excusa que no tranquiliza, solo sirve para aparecer en el informe. Dijeron que me habían liberado, que me pudiera ir, solo eso. Después de horas de ser tratado como un criminal, como basura, todo lo que tenía que hacer era levantarse y seguir adelante. Ni siquiera me miraron bien a la cara. Simplemente me devolvieron mis cosas en una caja y dijeron que estaban reevaluando sus procedimientos de aproximación. El tipo de frase que escuchamos en las películas, pero que en la vida real no soluciona nada. Salí de aquel lugar caminando lentamente, como si todavía estuviera atrapado. El sol brillaba en su rostro, pero sentía frío. El camión estaba estacionado a unos 100 metros de distancia, con la puerta del conductor entreabierta y todo en el interior revuelto. Entré, me senté en el banco y apoyé la cabeza en el volante. Y allí, en el silencio de la cabina, comprendí que había salido libre, pero con una huella que no iba a desaparecer pronto. La llave del camión todavía estaba en el encendido.
Pero mi mano temblaba tanto que me tomó unos segundos girarla. El motor arrancó, pero todo a su alrededor parecía estar en silencio. Solo podía escuchar mi respiración irregular y el eco de lo que acababa de experimentar. Ya no era solo la impresión de que alguien se acercara a ti, ni el miedo a que te arrestaran. Era la sensación de haber sido absorbido por algo más grande, impersonal, a quien no le importa si eres un hombre de familia, un trabajador o simplemente otra cara cansada en la carretera. Conduje hasta la primera gasolinera que encontré. Me detuve, salí y fui directo al baño. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Los ojos hundidos, la barba sin afeitar, la gorra sucia por el polvo de la frontera. Me apoyé en el lavabo y me quedé allí unos minutos, en silencio, tratando de comprender cómo una simple coincidencia pudo haber cambiado mi vida de esa manera. Me di cuenta, aunque era inocente, aunque todo estaba en orden en mis documentos, eso no me protegía. El camino, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía cargado de trampas invisibles. Desde ese día nunca volví a viajar de la misma manera. Ahora, antes de irme, reviso cada artículo 3 veces. Mantengo copias digitales, anoto rutas con tiempos, registro cada parada. También instalé una cámara dentro y fuera de la cabina con grabación automática, no solo para protegerme de los ladrones, sino también del sistema. Y comencé a cargar en el camión una carpeta con copias certificadas de mis documentos, certificados y contratos. Quizás parezca una exageración, pero después de lo vivido cualquier precaución no es suficiente. Me di cuenta de que aquellos que viven en la carretera, especialmente cruzando fronteras, son siempre un blanco fácil. No importa si llevas comida, materiales de construcción o muebles usados. A los ojos de quienes sospechan de todo, eres sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Y demostrarlo cuesta caro. Tiempo, nervios, dignidad. Hoy en día, cada vez que paso por un puesto de control o me paran para una inspección, mi corazón todavía se acelera. No hay forma de evitarlo. Ese sentimiento de impotencia se quedó conmigo, pero algo también se hizo más fuerte, la certeza de que debemos estar preparados, porque en un segundo, incluso si eres honesto, puedes ser tratado como un criminal. Y ahí es donde mucha gente se derrumba, cuando se dan cuenta de que la justicia y la verdad no siempre van del mismo lado del camino, y por eso, incluso después de todo, sigo en el camino, cada día con más cariño, más atención y más historias que contar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Quizá porque tú también has sentido esas mariposas en el estómago o conoces a alguien que ha pasado por algo parecido. Si este tipo de historias tienen sentido para ti, si te ayudan a ser más inteligente o incluso te hacen sentir menos solo en el camino, vale la pena suscribirse al canal. Siempre hay una historia real, fuerte, de esas que nunca olvidamos. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una situación injusta en la carretera? ¿Alguna vez te han parado sin explicación? Tu historia puede ayudar a otro camionero a evitar caer en una trampa. Si te gustó, deja un me gusta. Es solo un clic, pero para mí es como un apretón de manos al final de una conversación. Y si queréis seguir con esta tónica de historias que nos conmueven, echad un vistazo al siguiente vídeo. Hay otra pelea que tuve, y esta, amiga mía, casi me hace dejarlo todo. Nos vemos allí.